Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Juan Alberto Serrano Bautista y voy a hablar en mi documental acerca del tema objeto y método de estudio de la macroeconomía. Los puntos que tocaré son, en esta parte, ¿qué es la macroeconomía? ¿Cuáles son los objetivos de la macroeconomía? ¿Por qué es importante la macroeconomía? ¿Cuál es la diferencia de macroeconomía y microeconomía? La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto, es decir, a nivel nacional, regional o global, se ocupa de variables agregadas como el Producto Interno Bruto, el PIB, la inflación, el desempleo, el tipo de cambio, la balanza de pagos, etc. También se diferencia de la microeconomía, que se centra en el comportamiento de los agentes económicos individuales, como las empresas, familias, los consumidores, etc. La macroeconomía también estudia cómo interactúan estos agentes individuales para generar el comportamiento de la economía en su conjunto. Los objetivos de la macroeconomía son: 1. Promover el crecimiento económico, que es el aumento de la producción de bienes y servicios en una economía. La macroeconomía estudia cómo se puede estimular el crecimiento económico a través de políticas fiscales y monetarias. 2. Para mantener la estabilidad económica, se refiere a la ausencia de grandes fluctuaciones en variantes macroeconómicas, como el PIB, la inflación o el desempleo. También estudia cómo se puede mantener la estabilidad económica a través de políticas macroeconómicas. 3. Y una de las más importantes, que es reducir la desigualdad. Es la diferencia en los ingresos o el patrimonio de las personas. Estudia cómo se puede reducir la desigualdad a través de políticas fiscales y sociales. Aquí tengo unos ejemplos. Ok. Prosigo. La macroeconomía es importante por las siguientes razones. Permite comprender el funcionamiento de la economía en su conjunto. Proporciona una visión general de la economía, lo que permite entender cómo interactúan los diferentes agentes económicos y cómo se determinan las variables macroeconómicas. Ayuda a predecir el comportamiento de la economía. El análisis macroeconómico permite predecir el crecimiento económico, la inflación y el desempleo, algo que ya lo había mencionado anteriormente. Permite diseñar políticas macroeconómicas. Por ejemplo, los gobiernos utilizan estas políticas para influir en su economía propia y alcanzar sus objetivos macroeconómicos. Los gobiernos utilizan, es la misma, se repite, perdón, una disculpa. Las empresas utilizan la macroeconomía para tomar decisiones sobre inversiones, producción y empleo. Los inversores utilizan estas decisiones para saber dónde invertir su dinero y saber si conviene la región o el país en general. Y los ciudadanos utilizan la macroeconomía para entender el funcionamiento de la economía y tomar decisiones sobre su vida personal y profesional. A continuación voy a poner un ejemplo. En economía solemos escuchar sobre la macroeconomía y la microeconomía. Para entender lo que significan, vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre ellas. Una economía está compuesta por varios mercados,
y cada mercado está compuesto por empresas productoras y hogares consumidores. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en general, como el PIB de un país, el nivel de desempleo, las deudas públicas, etc. Y la microeconomía se enfoca en el comportamiento de las empresas y los hogares que participan en un mercado determinado. Y a partir de eso, estudia la oferta y la demanda, las fluctuaciones de los precios, cómo se utilizan los recursos en las empresas y en los hogares, etc. En síntesis, la macroeconomía se encarga de estudiar a la economía entera de un país y la microeconomía se encarga de estudiar lo que pasa en cierto mercado y las decisiones que toman las empresas y los hogares. Si tomamos como ejemplo el año 2020, que fue afectado por la enfermedad contagiosa que todos conocemos, el decrecimiento del PIB, el aumento del nivel de desempleo y el aumento de las deudas públicas son temas estudiados por la macroeconomía y son las informaciones que se comparten con mayor enfoque en los periódicos, la televisión y otros medios para informarnos sobre el estado en que se encuentra el país. Por otro lado, el aumento de la demanda y del precio de los tapabocas, la disminución de la demanda de los pasajes aéreos, la disminución de los ingresos de las empresas de turismo y el aumento de los ingresos de las empresas de delivery son temas tratados por la microeconomía, información que es utilizada mayormente por las empresas. Entendiendo estas diferencias, también entendemos que ambas ramas son muy importantes y necesarias para estudiar a la economía, y que la macroeconomía y la microeconomía se relacionan entre sí. Las compras de los hogares determinan la producción de las empresas, lo que determina el nivel de desempleo y el PIB. Cuanto mayor sea la venta de las empresas nacionales, mayor es el ingreso del Estado, lo que determina la necesidad de las deudas públicas. El aumento de las deudas públicas a largo plazo causa el aumento de los impuestos, lo que hace que los hogares consuman menos, las empresas ganen menos y que el desempleo aumente, y así sucesiva e infinitamente. Así es como difieren la macroeconomía y la microeconomía, y cómo una se relaciona con la otra. Espero que te haya ayudado a entenderlo mejor. Si te gustaría ver videos sobre la macro y la microeconomía, Ok. A continuación, hablaré sobre las principales variables macroeconómicas, que es el PIB, tasa de desempleo, tasa de inflación, tasa de interés y balanza comercial. Me voy a ir un poco más rápido para que no se haga la presentación un poco más prolongada, ¿no? El PIB es una medida de valor total de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. Es una variable importante porque mide el tamaño de la economía y su ritmo de crecimiento. La tasa de desempleo es la proporción de la población activa que está desempleada. La tasa de desempleo es una variable importante porque mide la capacidad de la economía para generar empleo. La tasa de inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios. Es de las variables más importantes porque mide la estabilidad de los precios y el poder adquisitivo de los ciudadanos, o sea, el dinero. La tasa de interés, como la vemos en nuestro país, que la sube el Banco de México cada determinado tiempo. Es el precio del dinero. Es una variable importante porque afecta la inversión, el consumo y el crecimiento económico. Y por último, la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país, que en este caso es mejor exportar que importar. Es una variable importante porque mide el saldo de la cuenta corriente en la balanza de pagos. ¿Cómo se relacionan entre sí las variables macroeconómicas? Los principales métodos de estudio de la macroeconomía: la teoría, los datos económicos, los modelos económicos. ¿Qué son las variables macroeconómicas?
Se relacionan entre sí de diversas maneras. Algunas relaciones son directas, mientras otras son indirectas. Por ejemplo, la tasa de desempleo está directamente proporcionada por la tasa de inflación, ya que es la tasa de desempleo más alta que puede conducir a una mayor inflación. Aquí hay unos ejemplos de cómo se relacionan las variables macroeconómicas. El PIB y la inflación. El PIB es la medida de tamaño de la economía, mientras que la inflación es una medida de aumento de los precios. Una economía en crecimiento puede conducir a una mayor inflación, ya que la demanda de bienes y servicios aumenta. Sin embargo, una economía en recesión puede conducir a la disminución de la inflación, ya que la demanda de bienes y servicios disminuye. Los principales métodos de estudio de la macroeconomía son la teoría económica, que es un conjunto de principios y modelos que explican el comportamiento de las variables macroeconómicas. Los datos económicos son información sobre la economía real. Muchos economistas dicen que usan datos económicos para verificar sus teorías económicas y para medir el comportamiento de las variables macroeconómicas. Y por último, los modelos económicos son herramientas que representan las relaciones entre variables macroeconómicas. Para concluir, me gustaría mencionar unos puntos. La macroeconomía se ocupa, como ya lo había mencionado, para medir la tasa de desempleo, la tasa de inflación, la tasa de interés y la balanza comercial. Una reflexión que me gustaría también compartir es que la macroeconomía es una disciplina importante porque ayuda a comprender el funcionamiento de las economías en su conjunto. Por ejemplo, la macroeconomía sirve para comprender la salud de la economía y para tomar medidas para estimular el crecimiento económico o para controlar la inflación. Por ejemplo, aquí en la región de América Latina, los países con mayor inflación son Venezuela, que tiene aproximadamente el 200% de inflación, seguido de Argentina, que hace el fin de semana pasado eligió un nuevo presidente y una de sus políticas es disminuir la inflación y dolarizar la economía para que sus habitantes ya no se vayan del país. Y la siguiente es Cuba y Colombia. Otros ejemplos son: la macroeconomía puede ayudar a empresas a comprender las tendencias económicas que afectan a las industrias. Esto les permite tomar decisiones sobre la inversión y la contratación adecuadas y el entorno económico actual. Eso sería todo por mi parte. Espero que le pueda servir y muchas gracias por escucharme. Gracias y buenas noches.